Señor Consiliario de la Junta de Cofradías, don Jerónimo, párroco de la Unión de Acción Pastoral de Manzanares, presidente de la Asociación de Cofradías de Semana Santa, hermanos mayores y juntas directivas de las distintas hermandades de Pasión y Gloria de Manzanares, miembros del equipo de gobierno y de la Corporación Municipal, vecinos y vecinas de nuestra ciudad y amantes de nuestra querida Semana Santa, buenas noches. Es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a este acto tan significativo, en el que, un año más, nuestra ciudad se reúne para dar inicio a uno de los momentos más esperados de nuestro calendario, el pregón que anuncia la llegada de la Semana Santa. Hoy nos reunimos para abrir un tiempo de recogimiento, de historia y de emoción. Hoy comenzamos un viaje que nos lleva desde la solemnidad del silencio hasta la luz que ilumina nuestras calles, desde el recogimiento de los corazones hasta la esperanza que renace. La Semana Santa en Manzanares no es solo un desfile de imágenes y pasos, ni un acto de fe que repetimos año tras año. Es la memoria viva de nuestro pueblo, es la tradición que nos une y es, sobre todo, la celebración del milagro más grande, la resurrección de Cristo. Cada tambor que resuena, cada cirio que brilla, cada paso que avanza lentamente por nuestras calles nos habla de la pasión, nos recuerda el sacrificio y nos prepara para la alegría inmensa de la resurrección. Porque después de la noche más oscura siempre llega la luz. Después del silencio, la esperanza renace. Y en cada rincón de Manzanares, en cada corazón que late con fe, sentimos esa luz que nos invita a vivir con esperanza, amor y renovación. Detrás de estas tradiciones hay manos que trabajan con dedicación, corazones que sienten con intensidad y almas que mantienen vivo este legado. Juntas directivas, cofrades, portadoras y costaleros, músicos, camareros de las imágenes y tantos vecinos que, con dedicación y cariño, hacen posible que nuestra Semana Santa siga creciendo sin perder su esencia. Pero sobre todo, la Semana Grande de nuestra fe es un puente entre el pasado y el futuro. Mantener vivas nuestras tradiciones significa honrar a quienes nos precedieron y al mismo tiempo transmitir a las nuevas generaciones el valor de lo que hemos recibido. Porque las tradiciones no son algo estático, son historias compartidas, emociones heredadas y recuerdos que se renuevan cada año en el corazón de un pueblo. Hoy nos reunimos precisamente para eso, para anunciar que la espera está a punto de terminar, para abrir simbólicamente las puertas a esos días que tantos sentimientos despiertan en nuestra ciudad. Y lo hacemos escuchando la voz de la persona encargada de pronunciar el pregón de este año, quien tendrá la hermosa responsabilidad de poner palabras a los sentimientos que despierta nuestra Semana Santa, recordándonos que tras la pasión siempre llega la luz de la resurrección. Nuestra pregonera de este año, África Crespo Mazuecos, nació el 26 de abril de 1989, en Manzanares, en el seno de una familia humilde que le enseñó desde muy pronto el valor del esfuerzo, la constancia y la sencillez. Creció en nuestras calles y se formó en nuestra ciudad, cursando sus primeros estudios en el Colegio de la Milagrosa y continuando después en el Instituto Pedro Álvarez de Sotomayor. Su pasión por el conocimiento y muy especialmente por las palabras la llevó a continuar su formación en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde se graduó en Filología Hispánica. Posteriormente, amplió su formación con un máster en Investigación en Literatura Contemporánea, profundizando aún más en ese amor por la literatura que siempre ha formado parte de su vida. Pero si hay algo que define a África es su vocación por enseñar. Profesora de Lengua y Literatura Española en institutos, entiende la educación no solo como una transmisión de conocimientos, sino como una forma de acompañar a los jóvenes en una etapa decisiva de sus vidas. Quienes han sido sus alumnos destacan su cercanía, su empatía y su capacidad para comprender que detrás de cada estudiante hay una historia, un conflicto y un proceso, el de dejar atrás la infancia para comenzar a caminar hacia la vida adulta. Esa misma vocación por ayudar y orientar la ha llevado también a preparar oposiciones,
acompañando a muchos otros en el difícil camino de alcanzar sus metas profesionales. Pero el amor de África por las palabras no se queda únicamente en las aulas. Es también escritora, autora de varias novelas que han encontrado una gran acogida, especialmente entre los lectores de su tierra. Entre sus obras publicadas se encuentran El silencio no me deja dormir, 2020, Marionetas, 2022, Abajo canta el agua, en 2024, y Nieve en primavera, en 2025. En todas ellas se manifiesta su profunda convicción de que la literatura es una herramienta poderosa para contar historias vitales y colectivas. Muchas de sus páginas están inspiradas en su propia experiencia y en el entorno que la rodea, lo que hace que sus historias resulten cercanas, accesibles y profundamente resonantes para sus lectores. Porque quienes se acercan a sus libros no buscan únicamente entretenimiento, sino también una mirada sincera y reflexiva sobre las relaciones humanas, la identidad y nuestras raíces culturales. Esa misma sensibilidad la ha convertido también en una auténtica comunicadora cultural. Ha participado en distintos certámenes literarios y mantiene un blog personal donde comparte reseñas, reflexiones y experiencias que giran siempre en torno a la literatura y a la vida. A lo largo de los años, también ha demostrado su compromiso con la vida cultural y social de nuestra ciudad. Entre 2022 y 2024 fue directora de la revista Siembra, contribuyendo desde allí a difundir y promover la cultura local. Además, no es la primera vez que su voz se convierte en la voz de todo un pueblo. En 2016 fue pregonera de las fiestas en honor a la Virgen de la Paz, de aquí de Manzanares, y recientemente, en este año 2026, también ha sido pregonera de las fiestas en honor a San Antón. Pero por encima de todos sus logros, África es, ante todo, una mujer profundamente ligada a su familia. Madre de 3 hijos, comparte su vida con Fran, el amor de su vida, con quien camina desde que ambos tenían tan solo 15 años. Juntos han construido una familia basada en valores que para ella son esenciales: el respeto, el perdón y el amor. Hablar de África es también hablar de sus raíces, de sus padres, a quienes admira profundamente por su esfuerzo discreto y constante, y de su hermana, a quien considera igualmente un ejemplo a seguir. Esta noche, su amor por las palabras, su sensibilidad y su profunda conexión con su tierra se unen para ofrecernos algo muy especial, un pregón que sin duda nacerá desde el corazón. Porque hay personas que enseñan con sus palabras, otras que escriben para que no olvidemos quiénes somos y otras que además sienten profundamente el lugar al que pertenecen. Y así es África. Y ahora sí, ha llegado el momento de escuchar su voz, sus recuerdos y su forma de sentir la Semana Santa de Manzanares. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra pregonera, África Crespo Mazuecos. Antes de que cantara el gallo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Prólogo. Todos guardamos una imagen primera de estos días de Semana Santa. No sé si será la misma, pero se le parece. Tal vez una mano que nos sujeta fuerte entre la gente, tal vez la cera derramándose despacio, el redoble de un tambor que nos golpeó por dentro antes incluso de que entendiéramos lo que significaba. Tal vez el rostro serio de nuestras madres, de nuestras abuelas, mirando pasar una imagen con ese respeto que solo se tiene ante aquello que se ama de verdad. Y pasa el tiempo, y pasan los años, cambian las preocupaciones, cambia incluso nuestra manera de estar en el mundo. Pero llega esta semana, se abren las puertas de los templos, se prepara la túnica, se alisa una mantilla, se reparten cirios, se afinan tambores y algo vuelve a colocarse en su sitio. Como si el alma, tan distraída durante el resto del año,
recordará de pronto de dónde viene. Por eso la Semana Santa no es solo una costumbre hermosa, ni un legado que repetimos por fidelidad a los que estuvieron antes. Hay en ellas algo más hondo, algo que tiene que ver con la necesidad que tiene el ser humano de mirar de frente del dolor, de no apartarse del sufrimiento, de buscar sentido donde tantas veces solo parece haber herida, cansancio y oscuridad. Manzanares lo sabe, lo ha aprendido con los años, con la fe sencilla de tantas familias, con el trabajo silencioso de sus hermandades, con la emoción de quienes preparan estos días no para lucirse, sino para servir. Lo sabe quien cose una túnica de sora, lo sabe quien ensaya sin ruido, lo sabe quien enciende una vela por alguien que ya no está. Lo sabe quien cada primavera vuelve a su iglesia y busca, en un rostro conocido de Cristo o de la Virgen, la misma paz que buscó siendo niño. Tal vez sea eso lo más hermoso de nuestra Semana Santa, que no necesita explicarse demasiado, se deja sentir. Entra por los ojos, por el oído, por el olfato, por el recuerdo. Entra por la fe de los mayores y por la curiosidad emocionada de los pequeños. Esta noche no venimos solo a anunciar unos días señalados. Venimos a abrir una puerta, a disponernos por dentro, a recordar que cuando Cristo pasa, no debería quedarse exactamente igual, porque seguir su pasión no consiste solo en contemplar unas imágenes admirables, sino en dejar que su mensaje toque nuestra vida, aprender de su misericordia, de su verdad, de su entrega, de su manera de amar hasta el extremo. Y mientras el pueblo se prepara para acompañarlo una vez más, mientras la noche se dispone a llenarse de cera, de incienso y de silencio, Manzanares vuelve a hacer lo que ha hecho siempre, ponerse en camino, no hacia una representación vacía, sino hacia el corazón mismo de su fe. No hacia un recuerdo muerto, sino hacia una presencia que sigue interpelando, sosteniendo y dando esperanza. Buenas noches, Manzanares. Muchísimas gracias a Cristina por la presentación tan cariñosa y emotiva que ha hecho sobre mí. Creo que no somos conscientes de nuestros pasos, de ese camino que vamos haciendo, como decía Antonio Machado, sin mirar atrás, pero que cuando nos lo recuerdan nos emociona. Buenas noches y bienvenidos a estas palabras que he escrito con emoción, compromiso y responsabilidad de lo que estas fiestas se merecen. Bienvenidas autoridades, la Corporación Municipal, los sacerdotes de Manzanares, presidente de las cofradías de la Semana Santa de Manzanares, distintos hermanos de cofradías y hermandades. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Trabajo con la palabra y a ella recurro para expresar lo que siento, para decir lo que quiero decir. A veces uso la lengua oral, otras prefiero expresarme por escrito. Cuando me propusieron escribir este pregón, tuve muy claro el mensaje que quería transmitir. Aprovechar este atril y este micrófono para mostrarles lo que siento, pero no les adelantaré nada, lo tendrán que ir descubriendo poco a poco, en cada capítulo de esta historia. Porque sí, como no podría ser de otra manera, he escrito una novela. Una novela en la que he estado trabajando con perseverancia y esfuerzo en los últimos meses y que voy a presentarles aquí esta noche. En esta novela, el protagonista es Jesús, pero también lo serán cada uno de ustedes. Les pido que no pierdan el hilo de cada una de mis palabras, de cada uno de los capítulos, porque me he propuesto emocionarles. Se titula Antes de que cantara el gallo, y dice así. Capítulo 1. El hombre que miraba distinto. La primavera llega a Manzanares con una luz distinta. No hace ruido al entrar, pero se nota. Está en el aire aún fresco de la tarde, en la cera que empieza a temblar, en las túnicas preparadas con cuidado y mimo, en ese silencio contenido que parece reunir al pueblo sobre sí mismo. Hay días en los que las calles dejan de ser solo calles y se convierten en otra cosa, en espera, en memoria, en temblor. A lo lejos, girando una esquina, aparece Jesús. No hace falta decir su nombre para reconocerlo. Hay algo en su paso lento, en la gravedad serena de su rostro, en la forma en que atraviesa la noche, que obliga a mirar de otro modo.
Todo alrededor parece detenerse, la conversación queda a medias, el corazón, sin saber por qué, baja la voz. Y uno comprende que no está solo ante una imagen hermosa ni ante una costumbre heredada, sino ante una verdad que sigue latiendo. Porque hay rostros que mandan y otros que acompañan, rostros que imponen distancia y rostros que invitan a acercarse. En la mirada de Jesús no hay dureza, ni desprecio, ni altivez. Hay cansancio y dolor, sí, pero sobre todo hay una extraña ternura, como si conociera desde dentro el peso de la fragilidad humana, como si supiera de nuestras caídas, de nuestros miedos, de todo eso que tantas veces escondemos y aún así siguiera mirándonos con misericordia. Y su mirada nos conmueve, porque no se alza sobre el hombre para juzgarlo, sino que se pone a su altura para sostenerlo, porque no aparta la vista de la herida, porque no huye del sufrimiento, porque supo poner en el centro a quienes nunca fueron el centro de nada, y porque allí, donde otros solo vean culpa, fracaso o miseria, él seguía viendo a la persona. Celebramos que hubo un hombre capaz de enseñarnos que la verdadera altura se mide de rodillas, que la grandeza no consiste en ser servido, sino en servir, que amar no es sentir mucho, sino entregarse de verdad, que perdonar no borra el dolor, pero impide que el dolor tenga la última palabra. Eso es lo que vuelve a recordar la Semana Santa. No solo la historia del dolor, sino la fidelidad del amor. No solo el peso de la cruz, sino la forma en que se lleva, sin estruendo, sin orgullo, sin otra grandeza que la de seguir adelante por amor. Y en Manzanares esto lo entendemos muy bien. Lo entendemos en la espera de una salida procesional, en las manos que ajustan una túnica a última hora, en el murmullo que se apaga cuando el paso asoma, en unos ojos que se humedecen sin necesidad de explicarse. Lo entendemos en ese respeto sereno con el que un pueblo entero se recoge cuando pasa lo sagrado, porque hay emociones que no necesitan palabras. Basta una calle en penumbra, el sonido de un tambor a lo lejos, la llama vacilante de un cirio y una imagen avanzando despacio para que el alma recuerde algo que creía dormido. Mirar a Jesús así es entender que la ternura no rebaja, que la misericordia no debilita, que amar no es lo fácil. Quizá por eso, cuando lo vemos pasar, no contemplamos solo una devoción antigua, nos vemos también a nosotros mismos. Vemos nuestra parte herida, nuestra parte cansada, nuestra necesidad de consuelo, de sentido, de esperanza. Y entendemos, aunque sea por un instante, que el amor puede ser más fuerte que el miedo. Eso es lo que vuelve cada primavera a nuestras calles. Esa mirada, esa forma de estar en el mundo. Esa verdad callada que no necesita imponerse para dejar huella. Esa emoción con la que vemos salir el paso de Jesús orando en el huerto por la estrecha puerta de la Ermita de la Paz. Y esa emoción también tan grande cuando los costaleros de la Virgen de la Soledad entran de espaldas a su Virgen en el templo. Capítulo 2. La mesa. No parece gran cosa vista desde fuera. Una mesa es solo madera, 4 patas, un mantel, unas copas, un plato hondo, el pan esperando a ser partido. Y sin embargo, alrededor de algo tan sencillo, se han decidido muchas veces lo más importante de una familia. Ahí se han dado noticias que cambiaron una casa, ahí se han llorado ausencias, se han cosido enfados viejos. Alrededor de una mesa se ha reído, se ha jugado, se han dado las mejores noticias. Y los manzanareños lo sabemos, aunque a veces vayamos tan deprisa en esas comidas y cenas que pase desapercibido. Lo saben las casas donde una abuela corta el pan casi con el mismo respeto con el que se reza. Lo saben las cocinas donde el olor de la cena llega antes que las palabras. Lo saben tantas familias que durante años se han reconocido más en una mesa camilla, en una fuente al centro, en una botella de vino abierta, que en cualquier discurso sobre el amor. Jesús, pudiendo elegir la altura de un monte, la solemnidad de un templo, eligió la cercanía de una mesa, lo familiar, lo íntimo, lo tradicional, lo de siempre. No dejó su último gran gesto en medio del estruendo, lo dejó en una habitación, entre hombres cansados, sus amigos, sus compañeros, su familia, con el pan al alcance de la mano, con el vino muy cerca, con esa intimidad extraña que tienen las despedidas, cuando todavía nadie quiere llamarlas despedidas. En medio de todo eso,
Jesús hizo lo que hacen las personas que aman de verdad, cuando presienten que el tiempo aprieta. No habló de sí mismo para que lo admiraran, se entregó para que lo recordaran. Tomó el pan. No una idea, no una teoría, no un discurso brillante, solo pan. Algo que cualquiera puede tocar, algo humilde, algo de cada día. Ese alimento que han comido hoy todos ustedes en algún momento del día. Lo partió, y al partirlo dejó dicho para siempre que el amor verdadero no se posee entero, se reparte. Qué forma tan bonita de enseñar, y qué poco nos acordamos de eso a veces. Porque casi todos hemos aprendido a guardar. Guardamos tiempo, guardamos fuerzas, guardamos afecto, guardamos palabras que quizá deberían de haber salido antes. Nos reservamos por miedo, por cansancio, por pura costumbre, por vergüenza. Vamos viviendo como si protegernos fuera más importante que entregarnos. Y al final uno descubre que lo que no se comparte se enfría. Jesús aquella noche hizo justo lo contrario, se partió, no solo en el pan, también en el gesto, en la presencia, en la manera de mirar a los suyos sabiendo perfectamente de qué barro estaban hechos, y aún así se quedó, aun sabiendo que uno iba a traicionarlo, que otro lo negaría 3 veces antes de que cantase el gallo, y que casi todos acabarían huyendo. Ahí está quizá lo más grande de esa noche. No compartió con los perfectos, compartió con los frágiles. ¿No lo hacemos igual nosotros? Porque nuestras mesas nunca se llenan de gente impecable, se llenan de familia, de amigos, de personas con heridas, con torpezas, con días buenos y días malos. Se llenan de quienes a veces nos fallan y a quienes a veces fallamos. Y pese a todo, nos seguimos sentando, seguimos volviendo, seguimos poniendo un plato más, seguimos dejando una silla preparada. Y eso también es amar. ¿Qué verdad tan nuestra hay en eso? Qué cercano a un pueblo como Manzanares, donde durante años compartir no fue una lección estética ni una frase bonita, sino una manera de vivir. Compartir el pan, compartir el vino, compartir una pena, compartir una noticia, compartir el cuidado de un enfermo, compartir el peso de una mala racha, compartir incluso el silencio cuando ya no hay fuerzas para hablar y basta con sentarse cerca. Y después del pan vino todavía lo más difícil. Jesús lavó los pies a los suyos. Eso, dicho deprisa, lo hemos oído tantas veces que casi corre el peligro de no impresionarnos. Pero si uno se detiene, comprende. El que sabía quién era se arrodilló. El que tenía autoridad eligió servir. El que podía reclamar fidelidad prefirió dejar una lección de humildad, como si quisiera arrancarnos para siempre esa idea torpe de que ser grande consiste en estar por encima. La grandeza, si algo nos enseña la Semana Santa, quizá tenga más que ver con inclinarse, con darse, con acercarse a la necesidad del otro sin preguntarse primero qué se gana con ello. Y eso sigue ocurriendo, ¿o no en Jerusalén? Aquí, en nuestro pueblo, en nuestras calles, en las casas de nuestros vecinos. Ocurre en Manzanares cuando alguien deja su tarde para acompañar a un vecino al médico y luego no lo cuenta. Ocurre cuando una hija reorganiza su vida alrededor de la fragilidad de sus padres. Ocurre cuando en una casa se aprende a repartir el cansancio para que nadie se hunda del todo. Ocurre cuando una familia abre hueco en su mesa para quien llega roto. Ocurre cuando uno pregunta ¿cómo estás? Y por una vez se queda a escuchar de verdad. Eso es compartir. No solo dar de lo que sobra, es dar de uno mismo. Y quizá por eso esta escena debería tocarnos más de lo que a veces nos toca, porque vivimos tiempos llenos de comunicación y muy vacíos de comunión. Nos mandamos cosas, pero nos sentamos poco. Nos contestamos rápido, pero nos escuchamos mal. Coincidimos mucho y compartimos poco. Pero Jesús no quiso dejarnos una emoción, quiso dejarnos una forma de vivir. Por eso eligió una mesa, por eso eligió el pan. Por eso se arrodilló ante los suyos y ante el mundo. Y por eso, cuando estos días veamos avanzar los pasos por nuestras calles, convendría preguntarnos no solo cuánto nos conmueven, sino qué hacen con nosotros. Si nos vuelven un poco más capaces de sentarnos junto al otro, de partir lo nuestro, de dejar sitio, de entender que nadie se salva a solas. Capítulo 3. Antes de que cantara el gallo. Evangelio de Mateo. De cierto te digo que esta noche,
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Evangelio de Marcos. De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Evangelio de Lucas. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Evangelio de Juan. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hay noches que no se olvidan nunca, aunque pasen los años, aunque la vida siga, aunque uno aprenda a sonreír por fuera y a guardar silencio por dentro. Hay noches que se quedan viviendo en algún rincón del alma, como una puerta mal cerrada, como una herida que ya no sangra, pero que todavía duele cuando el tiempo cambia. Aquella noche de Jueves Santo, Jerusalén estaba en vilo. Había un temblor extraño en el aire, como si el mundo presintiera que algo estaba a punto de romperse. En medio de todo, un hombre sentía un palpitar intenso en el corazón, una incertidumbre tan profunda que lo tenía absorto en sus pensamientos. Era Pedro el impulsivo, Pedro el que habló antes que nadie, Pedro el que un día creyó que la lealtad bastaba comprometerla, Pedro el que había dicho con el pecho lleno que no abandonaría nunca a su maestro, y sin embargo se vio con el corazón encogido, siguiéndolo de lejos, como seguimos de lejos aquello que amamos cuando empezamos a tener miedo. Y qué humana es esa distancia. Porque casi nunca dejamos de amar de golpe. Lo que hacemos es alejarnos un poco, solo un poco, lo suficiente para no comprometernos del todo, lo suficiente para protegernos, lo suficiente para que el miedo tenga sitio. Pedro miró a Jesús con los ojos repletos de lágrimas. No quería que nada de lo que estaba a punto de pasar pasase. Sin embargo, no estaba en sus manos hacer nada para ponerle remedio. Y aquella conversación apenas llevaría palabras, solo gestos que pretendieran afirmar o confirmar lo que todos ya sabían. Y Pedro dijo que no lo conozco, no soy de los suyos. Y en cada negación no solo se apartaba de Jesús, se apartaba también de sí mismo, porque no hay herida más honda que la de descubrir, de pronto, que uno no ha sabido estar a la altura del amor que decía tener. Pedro no negó por maldad, negó por miedo. Porque el miedo se parece demasiado a nosotros. Miedo a complicarse la vida, miedo a dar la cara, miedo a quedarse solo, miedo a pagar el precio de la fidelidad. Y entonces sonó el canto del gallo al amanecer. Y aquel canto no sería el último porque volverá a cantar. Cantará para todos nosotros. Cantará cuando callemos por cobardía. Cantará cuando alguien nos necesite y miremos a otro lado. Cantará cuando prometamos permanecer y seamos los primeros en irnos. Cantará cuando hayamos prometido ser valientes y no hayamos podido. Aquel gallo fue la conciencia despertando, y entonces Pedro lo comprendió. Comprendió lo que había hecho, comprendió quién era, comprendió que había prometido con fuerza lo que todavía no sabía sostener con el corazón. El gallo no canta solo para acusar, canta también para despertar, para decirle al hombre que todavía está a tiempo. ¿Y acaso sea esa una de las verdades más hermosas de nuestra fe? Que Dios no escribe su historia con hombres impecables, sino con hombres heridos que un día lloran, pero que saben regresar. Antes de que cantara el gallo, Pedro no creía en su propia fuerza. Después del gallo, empezó a entender el mensaje de Dios. Fíjese bien en ese paso que caminará por nuestras calles el Viernes Santo, porque esa cruz vacía, con ese gallo a los pies, dice mucho más de lo que pensamos todos. Nos dice que debemos ser valientes y en la valentía encontrar la mano de Jesús. Capítulo 4. La cruz. A la tarde te examinarán en el amor, San Juan de la Cruz. Hubo un tiempo en que la cruz no tenía nada de sagrado. No colgaba de los cuellos, no presidía altares. No se levantaba en las torres de las iglesias ni acompañaba el silencio de las alcobas. No era un signo de consuelo ni de esperanza. En tiempos de Roma, la cruz era una herramienta de castigo, una imagen temida, una forma pública de humillación. Era el madero reservado para el escarmiento, para la vergüenza, para la muerte más dura. Quien veía una cruz no pensaba en redención ni en amor, pensaba en dolor, en condena, en el poder despiadado de un imperio capaz de convertir el sufrimiento en espectáculo. Y sin embargo, fue aquello lo que Dios eligió.
No eligió un trono, ni una victoria visible, ni el camino fácil de los poderosos. Eligió la obediencia, la entrega y el sacrificio. Aceptó cargar con la cruz y subir con ella hasta el Calvario. Y desde entonces, aquello que había sido símbolo de infamia empezó a cambiar para siempre. La historia de la cruz es, en el fondo, una de las mayores paradojas del cristianismo. Lo que había nacido como instrumento de muerte terminó convertido en signo de vida. Lo que se levantaba para infundir miedo acabó alzándose como anuncio de esperanza. Aquel madero áspero, pensado para quebrar al hombre, pasó a ser para los cristianos la prueba más alta del amor de Dios. ¿No se les eriza la piel? Porque en ella sigue estando el dolor. La cruz no borra su origen. No hace más suave la herida ni más liviano el peso. Sigue hablándonos de sufrimiento, de injusticia, de abandono. Sigue recordándonos que hubo una tarde en Jerusalén en la que el cielo pareció cerrarse y la tierra quedó en silencio. Pero al mismo tiempo, la cruz nos dice algo más. Nos habla de una entrega que no retrocede, de un amor que permanece, de una fidelidad que llega hasta el extremo. No llevamos en el cuello la cruz porque nos resulte bella. Lo que la hace inmensa es lo que ocurrió en ella. Lo que la transforma no es la madera, sino el Cristo. Su presencia cambió para siempre el sentido de ese signo. Desde entonces, ya no vemos solo el instrumento romano de ejecución. Vemos el lugar donde el amor fue más fuerte que el odio, donde la entrega fue más firme que el miedo, donde Dios quiso entrar hasta el fondo del sufrimiento humano para no dejarnos solos nunca más. Hoy la cruz es la gran simbología cristiana. La reconocemos en nuestras iglesias, en las procesiones, en la entrada de las casas, en la cabecera de una cama, en la mano temblorosa de quien reza, en el pecho de quien la lleva sin ostentación. La trazamos sobre nosotros al comenzar el día o al despedir a un ser querido. La trazan mis alumnos antes de empezar un examen. La miramos en silencio cuando no encontramos palabras. La besamos, la acompañamos, la levantamos en nuestros templos y en nuestras calles. Ya no es el emblema de Roma, es el signo de Dios. Todos, de un modo u otro, sabemos lo que es cargar con la cruz. La vida deja su peso en cada corazón. Una enfermedad, una ausencia, una preocupación que no se aparta, un duelo, una herida. Por eso, cuando miramos la cruz, no vemos solo un episodio lejano de la historia sagrada. Vemos también algo profundamente humano. Vemos el dolor que existe en el mundo, sí, pero lo vemos iluminado por una promesa, la de que el sufrimiento no tiene por qué ser inútil cuando pasa por las manos de Dios. Y eso un pueblo como Manzanares lo entiende en cada Semana Santa, cuando la cruz aparece entre el silencio de la calle y la emoción contenida de la gente. No vemos solo madera labrada, vemos siglos de fe, de memoria y de esperanza. Vemos un signo que ha atravesado generaciones y que sigue hablando con la misma fuerza serena, porque la cruz, para el cristiano, no es solo recuerdo de una muerte, es la señal de una presencia, la certeza de que Dios ha querido compartir hasta el fondo la vida del hombre, incluso en sus horas más oscuras. Siempre volvemos a ella, a la cruz, porque en la cruz está el dolor, pero no solo el dolor. Está la herida, pero también el amor. Está la noche, pero ya anunciando un amanecer. Allí, donde Roma quiso dejar un mensaje de miedo, Cristo dejó una lección de entrega. Allí, donde el mundo vio derrota, la fe empezó a ver salvación. Y desde entonces, cada vez que nuestra alma lo necesita, nos hacemos a nosotros mismos la señal de la cruz. Capítulo 5. El amanecer del mundo. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Antonio Machado. Y después de la cruz, ¿qué quedaba? Quedaba el silencio, quedaba la herida, quedaba la memoria de una tarde rota, de un cielo ensombrecido, de una madre traspasada por el dolor y de unos discípulos que no sabían ya dónde poner su esperanza. Quedaba esa tristeza que a veces se instala en el alma cuando uno siente que algo hermoso ha sido arrancado para siempre. Y sin embargo, no era el final. No era el final porque Dios tiene la costumbre de trabajar en lo que no se ve. Cuando el hombre cree que todo ha terminado, Él sigue obrando. Cuando nosotros bajamos los brazos, Él prepara la aurora. Cuando la piedra parece definitiva, Dios ya ha empezado a moverla desde dentro. Tuvo que ser extraño aquel primer amanecer.
El mundo todavía llevaba encima el peso de la muerte. Las calles aún conservaban el eco del miedo. El llanto no se había secado del todo. Nadie esperaba una victoria. Nadie pensaba en la alegría. Nadie podía imaginar que la historia del mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Y ocurrió. La piedra removida, el sepulcro abierto, la ausencia que no era vacío sino anuncio, el desconcierto, la carrera apresurada, el temblor, las lágrimas. Y en medio de todo eso, la noticia más grande que ha escuchado jamás el corazón del hombre. Cristo vive. No era un consuelo fácil, no era una manera amable de disimular el dolor, no era una ilusión para almas débiles. Era la verdad abriéndose paso con una fuerza nueva. La muerte había sido vencida. El miedo ya no mandaba. La noche no era eterna. El amor había llegado más lejos que el odio. La luz había entrado para siempre en el lugar donde parecía reinar la oscuridad. Y eso es la Pascua, no una alegría superficial, no un simple cambio de tono después del duelo. La Pascua es la certeza de que Dios no abandona al hombre en su noche, la certeza de que ninguna herida tiene la última palabra si pasa por sus manos, la certeza de que incluso allí donde parecía haberse apagado todo, puede empezar de nuevo la vida. Y no podemos evitar estremecernos al ver pasar por nuestras calles en una soleada mañana de domingo al Cristo resucitado. Nos sonreímos y sentimos esa felicidad contagiosa. Jesús vive, ha resucitado. Y recordamos que aquella imagen que avanza con firmeza por nuestras calles no habla solo de lo que le ocurrió a Cristo hace siglos. Habla también de nosotros. Habla de todas las veces en las que hemos sentido que una puerta se cerraba. Habla de nuestras pérdidas, de nuestros duelos, de nuestras decepciones, de esos días en los que la fe vacila y el alma apenas encuentra fuerzas para levantarse. Habla de todo lo que en nosotros ha conocido el Viernes Santo y viene a decirnos, con la delicadeza poderosa del amanecer, que Dios sigue siendo capaz de traer vida, incluso de donde parecía imposible esperarla. Quizás, si queremos entender la resurrección, deberíamos mirar la primavera. ¿Se han fijado? No hace ruido, pero transforma. No borra el invierno de golpe, pero lo deja atrás. La tierra sigue siendo la misma y, sin embargo, todo empieza a verse de otra manera. La luz cae distinta, el aire se vuelve más limpio, no huele igual. Los campos reverdecen y uno tiene la impresión de que el mundo entero, sin decir ni una sola palabra, está pronunciando la misma noticia. Después de la noche vuelve la vida. Después de la oscuridad, la luz. Después de los árboles vacíos de hojas, el esplendor de la floración. Y así, de esta manera tan sencilla, lo entiende cada uno de nosotros. Lo entienden cuando la Semana Santa, después del recogimiento, se abre por fin a la claridad. Lo entienden cuando las campanas rompen el silencio y ya no anuncian duelo, sino júbilo. Lo entienden cuando el templo, la calle y el corazón del pueblo parecen respirar de otro modo. Lo entienden cuando, tras haber acompañado a Cristo en su pasión, descubren que no caminaban hacia una derrota, sino hacia la victoria más honda, más limpia y más verdadera. Que nuestra fe no se sostiene solo con la emoción de una noche de tambores, incienso y cera, ni solo en la belleza inmensa de nuestras imágenes, ni solo en la fidelidad admirable de nuestras hermandades. Todo eso importa, y mucho, pero el corazón de estos días está más adentro. Está en esa noticia que atraviesa los siglos y que sigue poniéndose en pie cada primavera, que Cristo ha resucitado y que con Él también nosotros estamos llamados a levantarnos. Levantarnos de nuestras cobardías, de nuestras tibiezas, de nuestras heridas mal cerradas, de nuestro cansancio, de nuestra falta de amor. Levantarnos para vivir de otra manera, para mirar de otro modo. Levantarnos para entender que la cruz no fue el final del camino, sino el umbral de la gloria que empezó en silencio y a la hora humilde en que se despierta el mundo. Y quizás sea esa la razón por la que todo pregón, toda saeta, toda procesión y toda lágrima de estos días solo encuentra su verdadero sentido aquí, en el amanecer, en la resurrección. Y así, queridos amigos, entre la herida y la esperanza, entre la cruz y la gloria, Manzanares se dispone un año más a vivir su Semana Santa. Punto 7, último punto, los agradecimientos. Quiero, en primer lugar,
Dar las gracias a quienes habéis decidido darme la oportunidad de estar aquí esta noche. A Carlos Calero y a Felipe por su propuesta cuando aún celebrábamos la Navidad, y a todas las personas que junto a él pusieron mi nombre sobre una mesa. Representantes de la Hermandad de la Virgen de la Paz y Oración en el Huerto, Hermandad del Santísimo Cristo en la Columna y María Consoladora de los Afligidos, Hermandad Ferroviaria de los Santos Arcángeles Miguel y Rafael y Divina Pastora, muy ilustre, fervorosa y antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza, Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso, Descendimiento y Santa Cruz, Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad, Fervorosa Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores, gracias. Agradecer, por supuesto, a todos los trabajadores del Gran Teatro, a quienes nos están recibiendo en la puerta, los acomodadores, los técnicos de luz y sonido. Sin ellos no podríamos estar celebrando aquí hoy. A mis padres y a mi marido, por recordarme en cada momento que hay que tomarse la vida con calma y disfrutarla. Ejemplo que con esfuerzo y perseverancia todo puede salir adelante. A mis hijos, por descubrirme la fugacidad de la vida y la importancia del tiempo presente. Y les estoy muy agradecida también a todos y cada uno de ustedes que han venido aquí a escucharme. Gracias, querido público, por haberme prestado atención en cada una de mis palabras. Espero que hayan encontrado la emoción y el consuelo en alguna de ellas. Espero que a partir de hoy todos podamos ser un poquito mejor. Salgan a disfrutar de la Semana Santa de Manzanares, con lo que sé en la calle de siempre, con la gente de siempre. Saboren nuestra rosca, nuestros bartolillos y nuestras flores, también de los oficios de nuestras procesiones. Y no se olviden nunca de continuar con el legado de Jesús. Gracias, Manzanares, porque ha sido un verdadero honor. Buenas noches. África, muchas gracias por regalarnos un pregón tan lleno de emoción, de sensibilidad y de amor por nuestras tradiciones. Tus palabras quedarán sin duda en la memoria de todos los que hoy hemos tenido el privilegio de escucharte. Como muestra de agradecimiento y en recuerdo de este momento tan especial, el presidente de la Junta de Cofradías de Manzanares, José María Callejas Herrera, te hará entrega del Nazareno de Plata, insignia que distingue a quienes han tenido el honor de anunciar nuestra querida Semana Santa. Antes de finalizar este acto, vamos a dejar que sea la música la que tome la palabra, porque si hay algo que acompaña, emociona y da vida a nuestras procesiones es precisamente la música. Es el sonido que anuncia la llegada de un paso, el que marca el ritmo de quienes lo portan y el que, en muchas ocasiones, consigue poner palabras a sentimientos que el silencio no alcanza a expresar. Para seguir adentrándonos en este ambiente que tan pronto llenará las calles de Manzanares, contamos hoy con la participación de la agrupación musical San Sebastián, que nos ofrecerá un pequeño concierto con algunas de las marchas que acompañan estos días tan especiales de nuestra querida Semana Santa. Callejuela de la O, Compasión, El amor al Padre, La soledad de una madre, Salud para los enfermos y La saeta. Les invito a recibirlos con un fuerte aplauso.
Y así, al concluir este acto, recordemos que la Semana Santa no es solo tradición y procesión, es un camino de fe que nos invita a contemplar lo esencial, la pasión, la muerte y, sobre todo, la resurrección de Cristo. Un mensaje de esperanza que renueva nuestras vidas y nos llama a ser mejores cada día. Que la llama de la fe que hemos sentido esta noche, el sonido de los tambores que aún resuena en nuestro corazón y las palabras que nos han emocionado nos acompañen en cada paso de estos días santos. Que nos recuerden que, como pueblo, compartimos la misma fe, los mismos sentimientos y la misma historia, y que juntos mantenemos viva la esencia de nuestra identidad. Que esta Semana Santa nos encuentre unidos, llenos de emoción, y que la resurrección nos inspire a vivir con amor, esperanza y gratitud. Buenas noches y viva la Semana Santa de Manzanares. La actividad no es así.